Pilas electrolíticas. Bueno, les voy a presentar uno de los materiales que son el multímetro, la conexión de lagarto, el tornillo telepato, el galvanizado y el caldeado. También tenemos otro de los materiales que son el cable sólido, las pinzas, el limón de lima, entre otros. Mi grupo está conformado por Eric Picay, Cristian Salvatierra, Iván Rivera y quien les habla, Adriana Rizzo. Ya. Lección 1. Si introducimos un pedazo de cobre y un tornillo en un limón y conectamos un multímetro en DC, ¿qué obtendría y qué voltaje? Como vemos, ya tenemos introducido el DC en el multímetro. Conectamos el rojo en cobre y negro en tornillo y tendremos 0,76. Si conectamos el cable rojo del voltímetro en el cobre y el cable negro en el tornillo, ¿qué voltaje obtendremos? ¿Será positivo o negativo? Tendremos 0,75 y voltaje positivo. Ahora sí conecto en forma contraria el cable rojo en el tornillo y el cable negro en el cobre. ¿Qué voltajes obtendremos? ¿Positivas o negativas? Como podemos ver, sale menos 74 voltios. Entonces quiere decir que es en forma negativa. Como podemos ver, es un voltaje negativo, menos 74. Punto. Realice la siguiente medición. Conexión de voltímetro, electrodos. Voltio B. Rojo Q, o sea, vamos a poner el rojo en el cobre y el negro en el tornillo triple pato. Vamos a ver cuánto sale de voltio. Voltio 1. 0,8. Como podemos ver, queda 0,83. Listo. B. Rojo tornillo triple pato, o sea, el rojo en el tornillo y el negro en el cobre. Voltio 2. Vamos a ver cuánto queda. Como podemos ver, en el multímetro nos quedó menos 0,79. Quedó en forma negativa. Ya, ¿en qué difiere el B1 del B2? Como podemos ver, en su polaridad. ¿Por qué? Porque al cambiar el multímetro de rojo a negro, la polaridad cambia, negativas y positivas. Ya, córtalo. ¿Cuál electrodo está mayor de voltaje o tensión? Aquí, como podemos ver, está en el cobre. ¿Por qué se produce el voltaje en los electrodos cuando está dentro del limón? Porque tiene el limón, normalmente nosotros sabemos que tiene un ácido y ese es el que lo hace producir un alto voltaje. Como cuarto punto, repetimos el mismo proceso pero en voltio 3. Ponemos el cable rojo en el cobre y el cable negro en el tornillo galvanizado. Cambiamos de tornillo. Voltio 3. Bueno, ahí vamos a ver cuánto aumenta de voltio, si aumenta o disminuye el voltio, porque cambiamos de tornillo, ya no es el triple pato, sino es el galvanizado. Estamos viendo en el multímetro que queda 0,98. Quiere decir que en el voltio 3 aumentó. Punto 5. Repita el punto 2 y el punto 2. Manteniendo el electrodo CU y ahora coloque el perno carneado. Anote voltaje. Corriente de voltímetro electrodo. Cable rojo en CU. Cable negro en perno carneado. Tenemos de voltaje menos 0,10. 0,6. Tenemos voltaje negativo. ¿En qué diferencia los voltajes B1, B2 y B3? ¿Son iguales o diferentes? Son diferentes porque al cambiar los pernos, como son de diferente material, cambia voltaje. Y como el perno carneado, cuando lo colocamos, el perno carneado se hace positivo y el cobre se hace negativo. ¿Por qué con un tipo de tornillo el voltaje es más elevado? Depende del tipo de tornillo que sea. Aumenta o disminuye la carga, o se hace positiva o negativa. Con este voltaje podrá encender un diodo LED. No se puede porque el voltaje es mínimo. Tiene que ser máximo por lo menos de 3 o 4 voltios para por lo menos encender un foco LED. ¿Cómo puedo tener más voltaje?
Podemos tener más voltaje al tener más limones y conectarlos de forma Por el serie. en serie. De forma en serie lo podemos conectar y ahí aumentaría la carga. Dos pilas de limones como la figura 1 por medio de los cables con lagarto. Estos cables deben conectarse en el electrodo negativo de un limón y el positivo del otro limón. Al conectar el cable rojo del voltímetro en el extremo positivo y el cable negro en el extremo negativo, anotar el voltaje. Voltaje medido es de 2,02 voltios. Si conecto las dos pilas de limón como la figura 2, ¿qué voltaje obtendré? El voltaje medio es de 0,92 voltios. ¿qué pasó con el voltaje? Se mantiene. ¿Cómo se llama este tipo de conexión? Este tipo de conexión es una conexión en paralela, ya que conectamos positivo con positivo y negativo con negativo. ¿Cuál conexión nos conviene para poder encender un LED? Nos conviene una conexión en serie, ya que el voltaje aumenta. ¿Cuál es el voltaje típico necesario para encender un LED? Necesitamos aproximadamente de 3 a 4 voltios para poder encender un LED. Conexión necesaria es encender un LED. Punto 9. Conecta el multímetro con el amperímetro y para medir la corriente del diolet, corriente media. Ahí ponemos el multímetro en el perímetro. Lo conectamos para que se vea que sí enciende el LED. Como ves, sí enciende. Seca más. Como ves, sí enciende. El LED sí prende. Pero necesitamos más limones para que se encienda más. Por ahora tenemos de amperio 20.2. ¿Cuántas pilas de limón necesitamos? Necesitamos máximo 5 o 7 limones para tener la carga necesaria para el encender un LED. ¿Cómo está conectada la pila de limón? ¿En serie o paralelas? Están conectadas en serie para aumentar la carga. Las cargas. Listo. ¿Vio? Ya. ¿Qué sucede con el voltaje si dentro de una pila de limón se topan los electrodos, el cobre y el tornillo? Como podemos ver aquí, la carga queda en cero, no hay carga. Ok. ¿Qué sucede con el voltaje si en vez de colocar los electrodos a 90 grados, los coloco a 180 grados? Sí, tenemos carga. ¿Qué sucede con el voltaje si los electrodos se los coloca a 10 o 20 grados? También hay carga existencial. Ok.